Como ven, hermanos, el título de esta reflexión está basado, vamos a leer los 3 evangelios. En los 3 evangelios viene este pasaje, y está Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a empezar ahora desde Lucas. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Lucas, en el evangelio de Lucas, en el capítulo 9. Y en el capítulo 9 nos vamos al versículo del 18 al 21. Y dice así la palabra de Dios. El título dice es la confesión de Pedro. Pero vamos a identificarnos con el contexto, con los personajes y con lo que nos quiere el Señor transmitir. Lucas capítulo 9 versículo 18 al 21. El 21 es importante. Vamos a leerlo. Dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Y el 21 dice: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hasta ahí vamos a dejarle. Ahora nos vamos a Marcos 8. Marcos capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 27. Y vamos a unirlo con el siguiente que leímos también, continuación de esto. Jesús anuncia su muerte, que está después en Marcos 8:31. Pero vamos a leer desde el 27, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen de esto de él a ninguno. Es curioso ese último versículo que habíamos leído también a ella. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Luego el 31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora vámonos a Mateo. Mateo, vamos a leer el capítulo 16, del versículo 13 en adelante. Hasta aquí, si usted vio, tanto Lucas como Marcos dicen cosas semejantes. En Mateo ya se agrega un poquito más de detalles. En Lucas y Marcos mencionan que decían, al contestar su pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Dicen Juan el Bautista o Elías o alguno de los profetas. Hasta ahí ambos coinciden. Vamos a ver qué nos dice Mateo. En Mateo 16, vamos a leer desde el versículo 13, y dice así la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Mateo ya agregó Juan el Bautista, Elías y Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Lucas y Marcos nada más dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y aquí en Mateo ya agrega: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Esto es algo misterioso. El versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, como ustedes ven, el pasaje da muchas cosas que reflexionar. Primero, estaban en una región de Cesarea de Filipo, una región al norte, en la frontera ya con Siria, en la frontera ya también con Fenicia. Estaban en esa frontera, en región donde había tanto la adoración del Dios verdadero, como también la adoración a dioses paganos. Sin embargo,
cuando vemos más o menos el tiempo y el contexto en el que se da esto, Jesús estaba ya preparando su regreso del norte, se había alejado de su común lugar de predicación, que era toda la región de Galilea, se había ido un poquito más al norte, y estaba preparando su regreso ya a Jerusalén. Y aquí, como en otros pasajes, dice que anunciaba ya su muerte, sus padecimientos, lo que él tenía que pasar, a lo que se tenía que dirigir, a encontrarse con su destino. Pero si ustedes ven, tanto en este pasaje, solo ahí vamos a reflexionar un poquito la actuación de Pedro, pero los demás discípulos estaban en lo suyo, ni caso le hacían. Cuando él anunciaba que era ya el momento, el tiempo de ser llevado a sus padecimientos y a que los escribas, los fariseos, los principales lo iban a rechazar él ya tenía claro lo que iba a pasar. Los apóstoles, los discípulos, bueno, los apóstoles están, el grupo de los discípulos era mayor y de los apóstoles ya nada más los 12. Y en esta ocasión, al parecer, se dirige la pregunta en general, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y recibe una respuesta general. Muchos incluso no tenían claro quién era Jesús. Por eso es que había diferentes posiciones. Unos decían que era Juan el Bautista, pero a menos que fuera Juan el Bautista resucitado, pero había un antecedente. Juan el Bautista se iba a levantar en el espíritu de Elías para prepararle camino. Además, Juan el Bautista es otro caso tan especial. Desde el nacimiento de Juan el Bautista sucedió algo milagroso que pocos casos entre los patriarcas de Israel sucedió con Abraham, sucedió con Sansón, sucedió con la madre de Juan el Bautista y su padre. También estaban ya fuera de tiempo para concebir, sin embargo fue un nacimiento milagroso. Y resulta ser que Juan el Bautista, desde el vientre de su madre, fue escogido para llevar a cabo una misión. Se dice que tal vez su ministerio solo duró 6 meses, desde que se manifestó hasta que fue muerto en las condiciones que ya conocemos. Pero ahí hay otro detalle. Juan el Bautista era familiar de Jesús, era primo, y ahí se revelan también los nexos familiares y cómo es que erróneamente, claro, pero han asociado a Jesús con los esenios, y de hecho existía precisamente a través de Juan el Bautista, a través de la familia del padre de Juan el Bautista o de la madre, algún nexo con los esenios, porque la formación de Juan el Bautista, por lo que deja ver la escritura, por las características, dice que vivía en el desierto, se alimentaba de lo que había en el desierto, langostas y miel silvestre,
vestía con piel de camello y la pasó en el desierto. No lo dice claramente la escritura, pero algunos suponen quienes vivían en el desierto. O sea, Juan no se la pasó en el desierto y de cueva en cueva, digo, en algún momento, pero lo más probable es que haya pasado la mayor parte de su vida con familia de los esenios. O sea, la formación de alguna manera de ahí venía, pero nada más mencionamos el nexo. La doctrina de Jesús, incluso la doctrina misma de Juan el Bautista, aunque haya recibido tal vez formación esenia, pero tenía bien definido su ministerio y cumplió al pie de la letra por lo que había sido por lo que había nacido también para llevar a cabo su misión, y la llevó al pie de la letra, ¿no? Entonces no había en este caso sustento para decir que era Juan el Bautista resucitado, porque el nexo también la gente lo conoció, incluso muchos fueron testigos ahí en el bautismo. Por eso era Juan el Bautizador o Juan el Bautista, porque bautizó a muchos y le tocó el honor también de bautizar al Mesías, que no necesitaba ser bautizado, ¿no? Pero dijo él: cúmplase toda justicia, y ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Tenía todo una serie de por qué él quiso ser bautizado, aunque no lo necesitaba. Pero Juan cumplió su ministerio, incluso a sus seguidores los encauzó con Jesús. Algunos de los discípulos de Jesús, algunos de los apóstoles, eran discípulos de Juan el Bautista. Y aunque confundieron a Juan el Bautista inicialmente con el Cristo, él fue muy claro: yo no soy, viene después de mí uno al cual yo no soy digno de desatar su calzado, etcétera, todo, a él síganlo. Y encaminó a algunos de sus discípulos, a algunos de sus seguidores para seguir a Jesús. Y es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces no había sustento como para decir que él fuese un Juan Bautista resucitado. Entonces ese era uno de los conceptos en el cual lo tenían a él. Después otros dicen Elías, el representante de los profetas. Ahí es algo curioso. Elías fue un gran profeta. Hubo grandes profetas, pero para ser representante uno diría, bueno, un Isaías que tenía una formación culta, con su esposa profetisa, y grandes libros que escribió con grandes profecías y grandes experiencias de Dios, ¿no? Podía haber sido él el representante de los profetas, o muchos otros que para no tomar más tiempo no mencionamos. Pero en resumen, no era Elías. Elías adquirió ese título de representante de los profetas por la acción que él llevó a cabo en su ministerio. Principalmente la labor que le tocó a él en el contexto de su tiempo. El rey Acab se casó con una sacerdotisa, una bruja, porque su padre era sacerdotisa de ídolos, Baal o Acera, en fin. Pero el propósito de el mandilón de Acab era obedecer a Jezabel, y el propósito de Jezabel era desterrar de Israel la adoración a Jehová, y por poco lo logra, porque empezó a introducir a profetas de Baal y a profetisas de Acera, y fue poco a poco matando a los profetas del Dios de Israel. Y a Elías le tocó enfrentar
a todos estos profetas previa a una formación de Dios. Todo es simbolismo y significado cuando el arroyo de Querit y a lo que fue puesto Elías, ¿no? Incluso más adelante en las epístolas nos dan luz acerca de Elías. Dice que Elías era semejante a nosotros en nuestras debilidades. Sin embargo, dice, un día oró y dejó de llover, y otro día oró y la lluvia cayó, dándonos a entender que somos un tanto semejantes a Elías en muchos aspectos en cuanto a nuestra fe o a las debilidades humanas, ¿no? Porque después de el enfrentamiento con todos los profetas, y él mismo dice que los degolló en un arroyo, degolló a todos los profetas y a las profetisas, pero después de haber experimentado la presencia de Dios en su vida, ¿no? El detalle de Elías es cuando confrontó a los profetas de Baal y por un lado, y a todo el pueblo, y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle, y si Jehová es Dios, id en pos de él. Y entonces la iniciativa de Elías, Dios le dio las indicaciones generales, pero fue iniciativa de Elías traer cántaros y mojar todo el sacrificio, porque él estaba plenamente seguro en quién había puesto su fe, y vio cómo Dios derramó fuego del cielo y fue consumido todo, y fue una victoria tremenda. Pero después de toda esa victoria, como humano que era, como débil, como alguien semejante a nosotros en ese aspecto, huyó de la voz autoritaria de una mujer, de Jezabel. Y conocemos la historia, pero está profetizado que después, en la gran tribulación, tanto Elías como Moisés van a ser los que van a regresar, van a ser los profetas que van a estar y van a enfrentar al anticristo, los dos testigos de los que habla la palabra de Dios. Y está claramente definido: Elías, representante de los profetas, y Moisés, representante de la ley. En fin, ya no nos metemos a eso, porque se menciona también a alguien que no murió en el Antiguo Testamento y se especula si es no nos metemos en eso ya ahorita. Los dos que van a venir, y por ahí está el sustento escritural: Elías y Moisés, los dos testigos. Pero entonces no era Elías, y ni siquiera vino en el espíritu de Elías. El que vino en el espíritu de Elías fue Juan el Bautista. Pero entonces mucha gente creía que Jesús era Elías. Y aquí en Mateo encontramos que otro grupo de gente creía que era Jeremías. Hemos visto que a Jeremías le tocó un contexto muy especial, pero fue también un gran profeta. Fue de los verdaderos profetas, porque en la actualidad algunos que profetizan ya se dicen profetas, y eso no es necesariamente así. Y muchos se confunden, porque no es nada más tener el don de profecía y que Dios nos los dé. Eso puede suceder, creemos en eso, siempre y cuando esté ajustado a la palabra de Dios, lo que se profetiza, etc. Y sí creemos que hay profetas, pero no confundamos el don profético que se da como don al ministerio profético. Y así como en la antigüedad había falsos profetas, hoy abundan y confunden el don profético con el ministerio profético que conlleva el don. Eso es innegable.
Pero simple y sencillamente tan fácil como esto. O sea, no se llamen profetas si nada más únicamente tienen el don y son usados por Dios para profetizar. Pero cuidado, no se confundan. El verdadero profeta es el que ejerce el ministerio profético. Y el que ejerce el ministerio profético está verdaderamente disponible para Dios, es un esclavo de Dios y obedece absolutamente el mandato de Dios cuando Él dice: ve y profetízale a tal persona, como Jeremías. Como Jeremías, que en determinado momento escribió su carta de renuncia porque era, cada que Dios le decía: ve y dile a esta persona esto, Jeremías decía: ¿y ahora qué me va a tocar? Cárcel, ¿cómo se llama? Donde los echaban, a donde había agua. O sea, a Jeremías le tocó un ministerio bien difícil, sobre todo en su contexto, porque la disciplina nadie la podía quitar porque ya estaba decretada y él tenía que profetizarles que iban a ser llevados a cautiverio, etcétera. A Jeremías fue un choque con toda su convicción de Dios, su temor de Dios, su deseo de servir a Dios, pero todo lo que le pasaba, y le era difícil a su mismo pueblo profetizarles ese cautiverio y esa disciplina establecida. Y lloraba, muchas veces. Por eso tal vez aunque todavía esto no acontecía, pero ya viéndolo nosotros desde la visión que conocemos el ministerio de Jeremías y lo unimos a las similitudes con Cristo, al igual que Cristo fue y lloró sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, como la gallina, juntar a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y son de las dos ocasiones que habla la Escritura de que Jesús lloró amargamente, sintiendo el peso semejante a Jeremías. Tal vez, claro que no por eso, porque nosotros estamos viéndolo desde la visión que tenemos ya, la información de cómo Jesús lloró sobre Jerusalén poquito antes de ya su confrontación con su destino cuando fue a Jerusalén. Todo esto aquí en este contexto que estamos examinando no acontecía, ¿no? Pero de todos modos, por esa labor profética y ese ministerio profético y esa calidad de siervo que tenía Jeremías, Jesús fue concebido como si el espíritu de Jeremías o la resurrección de Jeremías era él. ¿Quién dice la gente que soy? Y unos decían Juan el Bautista o Elías y otros Jeremías, pero vemos que no era Jeremías ni el espíritu de Jeremías. Y agrega Mateo, bueno, los tres evangelios agregan o alguno de los profetas. Y decíamos, y estamos hablando de los verdaderos profetas y de los verdaderos que ejercen el ministerio profético, no los bonitos de ahora, que no están dispuestos a nada de sacrificio ni sufrimiento, y muchos apegados a la doctrina de la prosperidad, con vestidos lujosos y comodidad, y no están dispuestos a otra cosa, y ya se dicen profetas. Ay, yo se los pongo ahí para que, vuelvo a repetir, sí creemos en el ministerio profético, sí creemos en los dones de profecía, pero tenemos siempre, pero sobre todo en estos últimos tiempos, ser bien cuidadosos y revisar si el que se dice ser cumple los requisitos. Primero, ya difícilmente eso, no cumplen los requisitos, ni son siervos ni están dispuestos a sufrir. El que quieran venir en pos de mí, dijo el Señor,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Examine nada más este dicho en esos que se dicen profetas. Ya después agréguele. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, no por sus dones, mucho menos por sus ministerios. Si no tienen frutos, menos van a ejercer un ministerio tan especial de verdadero profeta. Y el que es verdadero profeta no lo presume ni lo anda, porque en la actualidad el que se dice profeta, tanto los que se dicen profeta como apóstoles en estos últimos tiempos, hay dos, iba a decir cualidades, ¿cuáles cualidades? Dos características, que más bien sería defectos, que usted debe de examinar cuando alguien se dice tanto apóstol o profeta. Primero, si reúnen los requisitos, ya desde ahí. Segundo, frutos. Tercero, si lo que dicen está de acuerdo a la escritura, porque en la actualidad es muy común que los que se dicen ser le dan más importancia a sus experiencias que a la palabra, cuando tenemos que sujetar cualquier experiencia a la palabra y no al revés. Quieren sujetar y darle más valor a sus experiencias que a la misma palabra. Desde ahí. Y otra cosa a la que debemos de cuidarnos: los llamados profetas tienden a manipular a la gente. Control de la gente a través de endulzar sus oídos o de mencionar sus llamadas profecías. Estoy hablando de los falsos profetas. Un verdadero profeta primero va a tener frutos, se va a ajustar a la palabra, va a resaltar la palabra y va a ajustar la experiencia a la palabra, para que la palabra sea la que prevalezca y no la experiencia. Y un verdadero profeta va a estar dispuesto, pase lo que pase, a obedecer a Dios y dar el mensaje, y no a controlar y no a manipular, que es la tendencia de los disque profetas. Y vuelvo a repetir, aunque usted tenga el don y profetice, no lo hace eso profeta. Cuidado, cuando usted me diga, Dios me dijo, estoy dispuesto a ir y a hacer y a sufrir y a servir como Dios dice, y ejercer mi ministerio como esos verdaderos profetas, y eso, quién sabe si le quede el título, yo creo que demasiado grande. Entonces, la tendencia de los profetas es manipular. La tendencia de los apóstoles se convierten como los papas católicos. En ellos la infalibilidad papal, y acá con nosotros, lamentablemente, y lo tenemos que mencionar, la infalibilidad apostólica, y creen que deben ser servidos y deben, porque están por sobre todo en esos dones de ministerio de Efesios 4, que sí tienen esa jerarquía de apóstoles en ese sentido y que es la mayor, pero creen que son infalibles y que todos les deben de obedecer, olvidando cuál es la economía establecida por Dios en su palabra. Muy apóstoles serán, pero su autoridad no está más allá de un pastor. Un pastor conoce a sus ovejas. Un pastor es la autoridad delegada por Dios. Un verdadero apóstol viene y se pone a las órdenes de un pastor, porque los dones de ministerio fueron levantados para perfeccionar a su iglesia, y para perfeccionar a su iglesia deben ser siervos que están conscientes de servir a su Señor y obedecerlo completamente, y engrandecer y enaltecer su palabra y ponerla por obra en los que los escuchan y en su propia vida, con frutos, con obediencia. Y entonces van a reconocer al pastor y se van a poner a sus órdenes, porque su labor, según Efesios 4,
es perfeccionar a los santos. El que quiera ser mayor entre vosotros, sea servidor. Pero los llamados profetas, los llamados apóstoles, quieren ser servidos. Y quieren que la gente tome lo que ellos dicen como infalible. ¿Me está entendiendo? Bueno. Cristo hizo la pregunta general: ¿quiénes dicen la gente que soy? Algunos dicen que Juan el Bautista, algunos dicen que Elías, algunos dicen que Jeremías o alguno de los profetas. Fue la respuesta general que recibió. Pero en este contexto y en ese momento en el cual ya Cristo estaba visualizando ir a Jerusalén para encontrarse con su destino, tenía que ir reafirmando la formación de esos 12 que lo seguían. Porque es curioso que a estas alturas estos 12 todavía no estaban preparados. Estos 12 todavía no habían adquirido las características que debían de haber adquirido para asumir el momento en el cual Cristo iba a ser entregado y iban a ser dejados ellos solos. Entonces Cristo ahora ya no hace una pregunta general, se hace una pregunta particular. Y les dice: bueno, eso es lo que dicen las demás gentes, pero ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces se levantó Pedro, tomando, por así decir, la voz de todos, la opinión de todos, y se levantó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El conocimiento de Jesús, la concepción de quién es Jesús, únicamente puede venir a través de revelación. Muchas veces, estando en la iglesia, uno les pregunta a los que ya son convertidos, les pregunta uno si han experimentado ellos alguna revelación de Dios. Y muchos, salvo algunos, levantan la mano y dicen: yo. Estoy hablando de los que han sido salvos, que han experimentado la salvación con todo lo que conlleva arrepentimiento, fe, etcétera, recibir al Señor, bautizarse, etcétera, etcétera. Y no se dan cuenta que todos aquellos que han sido salvos fue por revelación. Así como Pedro recibió del Espíritu Santo de Dios esa revelación, a todos que hemos sido salvos, que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, que hemos recibido a Cristo como Señor, como Salvador, con todo lo que esto conlleva, que hemos nacido de nuevo, que estamos en ese plan de regeneración que Dios está haciendo en nosotros hasta que llegamos a la estatura del varón perfecto, todo eso fue por revelación. No fue por nuestra inteligencia, no fue por nuestra capacidad espiritual, no fue porque seamos mejores que otros, no fue por nada de eso. Sí hubo un detalle, que abrimos nuestro corazón y estuvimos dispuestos a tener un encuentro con Dios, a reconocer que éramos pecadores, que estábamos conscientes que muchas de las cosas que hacíamos no estaban aprobadas por Dios, que no eran conforme a sus mandamientos y sus propósitos, que éramos pecadores. Pero hubo de parte de nosotros esa iniciativa de abrir nuestro corazón y de reconocer que teníamos necesidad espiritual. Y entonces ese detalle, ese requisito,
Que todo esto que expliqué conlleva lo que dice en otro pasaje el Señor, a los pobres en espíritu. Ese es un pobre en espíritu, a alguien que reconoce su estatus espiritual, a alguien reconoce que necesita tener una relación con Dios. Cuando sucede eso, entonces el Espíritu Santo obra y nos revela quién es Jesús. Y entonces ya no concebimos a ese Jesús como, sí, el que murió en una cruz, al que se celebra cada semana mayor, al que todos se dirigen, pero como algo, como un concepto un tanto cercano pero a la vez lejano, al que conocemos únicamente como idea y como concepto, pero no como experiencia. Y entonces viene el Espíritu Santo y nos revela quién es Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Salvador, Cristo el ungido, el Mesías. Y entonces el Espíritu Santo nos revela que Él es el único Salvador y el unigénito del Padre. Reconocemos que solo en Él hay salvación. Reconocemos que Él fue la provisión que Dios envió, porque nosotros merecíamos morir. La paga del pecado es muerte. Yo merecía morir, pero Dios envía al sacrificio vicario, el que toma mi lugar. Yo merecía morir, pero Dios envía al Cordero de Dios, al sacrificio vicario. Vicario significa el que toma mi lugar. El sacrificio vicario tomó mi lugar. Yo merecía morir, pero Él toma mi lugar y Él muere en mi lugar. Ahora entiende por qué un personaje de la religión popular que se llama el vicario de Cristo es una herejía completa. ¿Está en lugar de Cristo? Claro que no. La Escritura nos dice quién está en la actualidad en lugar de Cristo: el Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, porque entonces yo rogaré al Padre para que os envíe al Consolador. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo en este momento. ¿Me entiende qué tamaño de herejía este personaje que se dice ser vicario de Cristo? ¿En qué posición herética está? Eso es blasfemia. Y eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Está tomando el lugar de Cristo, un lugar que ni le corresponde, y que ya solo de mencionarlo y ya de entender y pensar es una herejía completa. El vicario de Cristo en este momento es el Espíritu Santo, porque toma el lugar de Cristo. Y nos conviene, dijo el Señor, que yo me vaya, porque ahora el que obra es el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, el que nos aconseja, el que nos anima, el que nos recuerda las palabras de Cristo. Esa misma revelación en ese momento recibió Pedro. Más bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí la confusión, hablando precisamente de esta persona que se dice vicario y la organización que preside, que supuestamente toma estos versículos para entronizar a Pedro, según como el primer papa, y que a él le fue dada como roca edificar la iglesia. No tiene sustento. Cuando usted lleva a cabo una exégesis de este pasaje, va a encontrar que primero, cuando habla de roca, está hablando de algo principal, de algo grande. Tú eres Pedro y sobre esta roca. Pero no está hablando en ese sentido. Pedro no fue el principal de los apóstoles, aunque Cristo le
especificó después de la negación que él vendría y enseñaría y llevaría el liderazgo en sus hermanos y todo eso, influiría. Primero por de los apóstoles, él era tal vez el que tenía mayor edad, mayor experiencia, formaba parte del círculo íntimo, junto con Jacobo y Juan y Pedro, eran los que siempre llamaba a Dios, el Señor, para hacer milagros. Ellos presenciaron grandes cosas que los demás no presenciaron. Sí, es cierto, ninguno de los apóstoles como Pedro, que él podía afirmar, díganme lo que me digan ustedes, pero al menos yo caminé en el mar y puedo dar mi testimonio, nadie de ustedes. Y así muchas cosas. Sí, experimentó muchas cosas muy especiales Pedro, pero sabemos su temperamento, su carácter, sabemos todo lo que Dios tenía que formarlo. No fue el principal de los apóstoles. Si usted examina dentro del liderazgo en Jerusalén, al principio sí tomó el liderazgo, pero no fue el principal, no fue la roca principal. En última instancia, Santiago, el hermano del Señor, tomó el liderazgo en algún momento en Jerusalén. Pedro fue importante, innegable, pero entendamos bien exegéticamente este versículo. La roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia no es Pedro, es la confesión de Pedro. Esa es la roca. Cuando yo abro mi corazón, reconozco mi situación y clamo a Dios para que Él obre en mi vida espiritual, llego a confesar eso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión es la roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia. Porque cuando yo confieso esto y recibo a Cristo como Salvador y paso a formar parte de la familia de Dios porque soy adoptado como hijo y paso a formar parte de la iglesia, ahora mi confesión se vuelve roca sobre la cual Dios edifica su iglesia, porque ahora ya soy iglesia. El Espíritu Santo mora en mí. Soy templo del Espíritu Santo. Sobre esta roca, sobre esta confesión que yo hice, Dios, Cristo, edifica su iglesia. Yo soy iglesia. El Espíritu Santo ahora mora en mí. Esa es la interpretación exegética correcta de este versículo. No es Pedro, no es la persona de Pedro. Es la confesión de Pedro que cada uno de los que la hacemos, con todo lo que conlleva el creer en Cristo, arrepentimiento, fe y todo lo que ya dijimos, sobre esa confesión funda Cristo su iglesia, no sobre Pedro. Pedro tuvo que ser tratado. Pedro negó al Señor, lloró amargamente, y Dios no lo desechó. Ve y consuela a tus hermanos, que esa experiencia amarga y la misericordia que te estoy mostrando y el amor que te estoy mostrando sirva para que tú los lideres, les compartas. Fue utilizado mucho Pedro. El primer sermón después de Pentecostés, miles de convertidos, muchos milagros a través de él, pero no era el principal. Fue uno de los principales, y mucho menos el principal y la roca. Y ahí distorsionado se le atribuyen otras cosas, y que fue el primer papa, y bueno, no sé si estuvo en Roma, según ahí está su cuerpo, pues a lo mejor sí, pero de hecho el papado surgió mucho tiempo después, y usted documéntese, y ya hay libros acerca de los concilios llevados a cabo y cómo surgió el papado, y fue más intereses económicos que espirituales, pero ahorita nos desviaríamos mucho como para examinar y explicarle cómo surgió el papado.
Pero aquí el Señor nos lleva con Pedro y con los apóstoles, pero indiquemos, Pedro toma la iniciativa y da cuenta de esta revelación, pero es curioso, hermano. Más adelante dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y es cuando les dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero hay otro, antes de entrar a esto, el versículo dice: entonces mandó Jesús a sus discípulos que nadie dijese que él era el Cristo. No se le hace... Hemos dicho que muchas aparentes contradicciones se dan en la Escritura, pero todo tiene un porqué. Y digo aparentes contradicciones porque muchos toman esto como excusa para cuestionar a Dios y, en fin, tiene su sentido. Pues que Dios no quería que conociesen que Jesús era el Cristo, que no se manifestó ahí en el bautismo y el Espíritu Santo y una voz en los cielos, que no recorría él las ciudades, y muchos, al igual que Pedro, con esa confesión le gritaban, el ciego Bartimeo, ¿recuerdan? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese Jesús, hijo de David, tiene mucho significado, tiene mucha profundidad, porque lo estaban reconociendo como Mesías, cosa que es bien difícil entender, porque simplemente el revisar el concepto que los mismos judíos en la actualidad siguen teniendo de su Mesías es como que pauta para otra predicación, y examinar un poquito los porqués y cómo ellos siguen esperando a su Mesías. De entrada, hay dentro de los mismos judíos un sinnúmero de corrientes, ¿no? Ellos mismos dicen, cuando hay dos judíos y ya hay un asunto que tratar, aunque haya dos judíos, acerca del asunto hay mínimo 3 opiniones diferentes, si no es que más. Aunque haya dos judíos, mínimo hay 3 o mucho más posiciones acerca del asunto que se trate. Y sucede lo mismo con el Mesías, pero sería interesante revisar incluso cuál era el concepto. Aquí Jesús está hablando de su contexto y en su tiempo y en su ministerio, pero en la actualidad, ¿qué dicen los judíos acerca de Jesús? Sería tal vez tema de otra predicación, y así a grandes rasgos revisar. Pero ¿por qué dice el Señor? Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen quién era Jesús el Cristo. Si seguimos leyendo, entonces dice: cuando es que empezó a declarar que era necesario que fuese a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales. Y otra vez surge Pedro. Primero, los apóstoles todavía no estaban preparados para dar el mensaje acerca del conocimiento del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios. Ahorita lo explico con el contexto adelante, pero es curioso porque pues, ¿qué no los había mandado tal vez ya a sanar a los enfermos? ¿Recuerdan a los 70 que fueron casa por casa? Sanaron a los enfermos, resucitaron a los muertos, sacaron fuera demonios, y Él les dio poder y autoridad para hacerlo. Pero todavía no estaban preparados. Necesitaban una experiencia más profunda. Esto se iba a manifestar después de que el Señor partiera, que resucitara de la muerte y los llevara al Monte de los Olivos, y este Jesús que ven va a volver, etcétera. Pero después de eso les dijo:
no salgan, permanezcan en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Pero no fue hasta que Él se les presentó y les dio indicaciones, porque ellos estaban temerosos. Se había deshecho todo, ya no estaba con ellos. Muchos volvían a sus actividades anteriores. Camino a Emaús se les apareció a algunos y les hizo patente las palabras que les había dicho, que Él, a pesar de padecer y a pesar de ser muerto, iba a resucitar. Y muchos no le creyeron. Bueno, usted va a decir, es que entonces eso que presenciaron de echar fuera demonios, de resucitar, de sanar enfermos, ¿qué no les sirvió? Claro que les sirvió, pero Jesús sabía que todavía no estaban preparados. Véalo en su ministerio. Se ha predicado acerca cuando Él cruzaba en el mar de Galilea y se quedó dormido, y hubo una tormenta que se levantó, no lo fueron a despertar, y siendo que ellos eran pescadores, pero aún pescadores que conocían y habían tenido ese tipo de experiencias, temieron por su vida y los fueron a despertar. Se levantó y dice que con autoridad reprendió al viento y al mar, y la tormenta y el viento cesó. ¿Y sabe qué dijeron ellos? ¿Quién es este que el viento y la mar le obedecen? ¿Cómo que quién es este? Tal vez ya tenían 2 o 3 años con Él. Habían visto tantos milagros. Ellos mismos habían sido enviados y se les dio autoridad. Y todavía cuando Él les explicaba que tenía que ser muerto, ni caso le hacían. ¿En dónde estaban ellos? En sus asuntos. Si vamos a Mateo 20:20, aquí mismo para que no nos vayamos tan lejos, nada más pasamos unas hojitas. ¿Sabe qué dice en Mateo 20:20? Entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante Él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate, para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el meollo del asunto. Todavía no estaban preparados, estaban en sus intereses. Cuando Él les mencionó que tenía que ir a Jerusalén y sufrir y padecer, ni caso le hicieron. Ellos estaban buscando qué lugar iban a tener con Él cuando viniera en su reino. Convencieron incluso a la mamá para todavía ir y conmover al Señor para que les confirmara el lugar. Estaban en lo suyo. No estaban preparados para los requisitos del reino. El que quiera ser mayor entre vosotros, sea su siervo. No estaban preparados para servir. Mucho menos estaban conscientes de lo profundo del sufrimiento al cual iba a enfrentar el Señor.
de mi copa beberéis y del bautismo con que yo sea bautizado, ustedes serán bautizados después de su partida. Tuvieron que esperar en Pentecostés y después de Pentecostés tuvieron que salir a predicar y ahora sí enfrentar y ahora sí servir y ahora sí estar conscientes de lo que implica verdaderamente seguir al Maestro y enfrentar el sufrimiento profundo que Él enfrentó. Pero en ese momento no estaban preparados. No vayan, no digan que yo soy el Cristo, porque ustedes van a dar un mensaje incompleto. Todavía no están preparados. Tienen que experimentar todo eso. Y entonces, cuando yo no esté, ahora sí ustedes tienen que enfrentar a todas las autoridades que yo enfrenté, a los religiosos, al mismo imperio. Y van a tener que ser dispersados para que lleven el Evangelio, para que enseñen. Y la doctrina del Señor está sustentada en los apóstoles y en los profetas, en aquellos que tuvieron que ser entrenados en la escuela del Señor, en la escuela del sufrimiento, en la escuela de la obediencia, en la escuela del servicio. Aquí no estaban todavía preparados. Por eso el Señor les dice, sí, ¿quiénes dicen la gente? Pero no me interesa qué dice la gente. Quiero saber ustedes, para ustedes, quién soy yo. Y es cuando Pedro, con la roca de su confesión, toma la iniciativa. Pero les digo, es tan contradictorio como tanto tiempo con Él y se preguntan quién es Él. Él les dice, todavía en Getsemaní vemos esa actitud, derramando sufrimiento y grandes gotas de sangre por todo el padecimiento, el estrés y todo lo que Él estaba pasando. No pudieron orar con Él. ¿En dónde estaban? ¿Cuántos tenemos tal vez años en la iglesia y no hemos crecido? ¿Cuántos queremos posición, queremos dones, queremos reconocimientos, apóstoles y profetas y no sé cuántos dones que son válidos, pero bajo el esquema de Dios? ¿Quiere ser usted profeta? Éntrele. Pero primero tiene que aprender a servir y primero tiene que experimentar el sufrimiento profundo del Señor. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y entonces va a entender que esos dones no son para usted ni para enaltecerlo, sino para servir a los demás y en última instancia para bendición de usted. Y va a estar dispuesto a ejercer ministerio, no nada más dones y llamarse profeta o llamarse apóstol, sin cumplir requisitos, endulzaoídos para controlar a la gente o para creerse el mayor y exigir que se le ofrezcan para servir, para mandar. Son más grandes los que tienen más a quien mandar. Esos no son los principios del Señor. Por eso toda la distorsión en la actualidad de ese reavivamiento apostólico y profeta, toda la distorsión que en vez de enaltecer la pureza del servicio, de todo lo que Dios estableció bajo sus principios y que el Señor sea enaltecido, a veces es avergonzado. La mayoría, y óigame, creemos en los dones puros, limpios, como el Señor quiere que sean llevados en su iglesia bajo esos principios. Pero hoy han distorsionado de tal manera que ponen en mal el accionar de la iglesia, y son más intereses humanos y más pedantería y más búsqueda de reconocimiento que un verdadero servicio a Dios. Por eso a veces la gente rechaza con toda la apostasía y la distorsión de los principios de Dios en esos dones.
La iglesia camina sobre dos alas como un avión, sobre los dones y sobre los frutos. Pero pocos son los que buscan los frutos, porque eso implica servicio, sufrimiento. Los frutos manifiestan el carácter de Cristo que está siendo formado en nosotros. Y morir es duro, pero es necesario. Tenemos que morir al yo para que seamos como Pablo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Los frutos del Señor los vamos a manifestar. Los frutos son esenciales para entrar al cielo, pero para la obra de Dios tanto frutos como dones son necesarios. Pero los dones que manifiestan el poder de Dios han sido distorsionados, y en vez de para darle honra y gloria a Dios, muchas veces nos sirven como obstáculo para entrar al cielo. Porque para entrar al cielo no se necesitan dones, se necesitan frutos. Y a veces los dones se han distorsionado tanto que impiden que entremos. Y en aquel día vendrán y dirán: Señor, Señor, yo en tu nombre ejercí dones y hice todo esto. Nos conozco. Son peligrosos los dones, mal manejados, pero bien manejados y con los propósitos de Dios se le da honra y gloria y sirven para... Es más, la Escritura nos dice que no los debemos desechar, dice buscar los mejores dones, pero bajo los principios establecidos por Dios para ser ejercidos, no bajo los intereses del hombre, no aquellos que se están buscando para enaltecerse. No, y ahora la mayoría de los ministerios que están cayendo o han caído en apostasía o están cayendo son los que le dan énfasis en los dones, sobre todo los 9 espectaculares de Corintios. Son como 20 y tantos dones, pero le dan énfasis a esos 9, ¿no? Y los otros que están implicados, servicio y más entrega, ni caso les hacen. En fin, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Cuál es el concepto que los judíos tienen de Cristo? Eso lo vamos a ver mañana. Vamos a dejarle aquí y vamos a preguntarnos: ¿qué nivel espiritual o en qué concepto estamos nosotros ubicados? Cuando el Señor nos diga: y para ti, ¿quién soy yo? ¿Podemos contestar como Pedro? ¿Y podemos ir más allá verdaderamente? Porque Dios no quiere que únicamente... Primero ya pasamos de concebir a Cristo nada más como concepto, como verbo en un sustantivo, y en esas canciones en que se habla de Cristo y que es un Cristo religioso. Es un Cristo... El que tiene religión, la religión le sirve para cumplir y seguir haciendo y llevando su vida sin tomarle en cuenta a Dios. Nada más acudimos a Dios como religión y acudimos a Dios cuando lo necesitamos y para cumplir, pero sigo siendo el mismo. Gracias a Dios que ya pasamos de esa etapa. Ahora para nosotros Cristo es una experiencia y es una relación personal, pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere que vayamos más profundamente, y eso implica obediencia, servicio, sufrimiento, porque implica que Dios está haciendo la obra de regeneración en nosotros y está haciendo crecer el carácter de Cristo en nosotros. Y Dios quiere, sobre todo en estos últimos tiempos, que echemos mano de Él, de su palabra, de sus promesas, de todo lo que conquistó en la cruz del Calvario. Y nos hace la pregunta: ¿y para ti quién soy yo? Y nos hace un llamado. ¿Estamos dispuestos a ir más allá con todo lo que esto traiga como consecuencias? ¿Queremos ver la gloria de Dios?
Innegablemente, yo no creo que nadie conteste que no, queremos ver la gloria de Dios. Pero tiene implicaciones y estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Qué hizo Dios con Pedro? Lea los Hechos de los Apóstoles. Y ahí está Pedro implicado. Y vamos a encontrar a un Pedro todavía en formación. Y vea usted al Pedro de los Evangelios, vea usted al Pedro de los Hechos de los Apóstoles, y después vaya y léase las epístolas de Pedro, las 2 epístolas de Pedro, y va a ver la diferencia. Pero ¿qué tuvo que ser Pedro? Pedro tuvo que ser tratado. Pedro tuvo que ser llevado. Pedro tuvo que ser formado. Y son hermosas las epístolas de Pedro. Un hombre ya totalmente regenerado y con una experiencia más allá de lo común con Dios. ¿En qué etapa estamos nosotros? Innegablemente queremos ver la gloria de Dios, pero Dios tiene que trabajar con nosotros. Y tiene que haber en nosotros disposición de poder decir como los profetas: Señor, heme aquí. Haz tú conmigo lo que tú quieras hacer. Estoy dispuesto. Sabemos que Dios no nos deja solos. Sí, queremos ver la gloria de Dios y tener más experiencias profundas con Dios, con todo lo que implica, y Él no nos va a dejar solos. Para eso está el Paracleto. Para eso está el Vicario de Cristo, el Espíritu Santo que toma el lugar de Cristo, que en esta época está en medio de nosotros. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a someternos a Dios para que Él derrame de sus dones? ¿Estamos dispuestos a ser guiados por Dios, a no exaltarnos a nosotros, a estar conscientes que el único digno de recibir la honra, la gloria y el poder es Jesús? Véase en la actualidad aquellos que fueron grandes siervos de Dios, ¿en dónde están? ¿En qué apostasías, en qué herejías? Los llamados artistas cristianos, que o son artistas o son cristianos, y si son cristianos no son artistas, pero se han convertido en más artistas que en cristianos, y en todas las burradas y herejías que han caído. Y mucha gente pone sus ojos en ellos y en las opiniones que dan. La palabra dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Padre bendito, Señor amado, te damos gracias en esta noche, en esta hora que estuvimos reflexionando acerca de tu palabra, Señor. Tú fuiste profundo en muchas cosas. Si ellos, tus apóstoles, los más cercanos a ti, que vivieron milagros, manifestaciones de tu poder, de tu autoridad, de tu gloria, Señor, todavía no eran completamente capacitados para llevar a cabo tu obra, y tuviste que tenerles paciencia. Dios mío, no somos diferentes a ellos. No estamos ni siquiera a veces conscientes, como ellos no lo estaban aún, cuando tú les repetías de tu sacrificio, del encontrarte con tu destino y de todas las consecuencias que iban a venir. Ellos estaban en lo suyo todavía. ¿Cuántos, Padre, en tu iglesia estamos divagando todavía? El hecho de buscarte y de querer más de ti no implica dejar nuestras responsabilidades como padres, como trabajadores, como estudiantes, como alguien que mientras esté en este mundo tenemos que ser responsable de todo eso. Pero lo que tú quieres es que, a pesar de todos los que tengamos, de las responsabilidades que tengamos, lo principal es que no seamos distraídos por los intereses de este mundo,
por nuestro egoísmo, por nuestro deseo de figurar, por tantas cosas que el mundo hace que nazcan en nosotros. Y a veces, Señor, te movemos a ti del primer lugar y la prioridad que debes de tener en nuestro ser. Ayúdanos, Padre bendito, que en verdad estemos dispuestos a buscarte y asumir todo lo que conlleva el crecer en ti y experimentar más tu gloria. Bendice a tu iglesia, Padre Celestial, para que tenga la capacidad y la disposición de someterse a ti, para que también tu Espíritu Santo nos guarde de las herejías y de las apostasías y de todo lo que es seguro que viene más adelante, Padre Celestial. Que nos afirmemos en ti y en tu palabra, y que el concepto que tengamos de ti se vaya perfeccionando y creciendo en las bases sólidas de tu palabra, Señor. Porque tú nos vuelves a preguntar: ¿y ustedes, para ustedes, quién soy yo? Permítenos que mañana examinemos, Señor, así rápidamente, por qué los judíos, tu pueblo escogido, no tienen un concepto adecuado de ti. Ayúdanos, Padre, a poder reflexionar en ello y que nos sirva. Nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos a todos aquellos que han escuchado este mensaje, para que tengan, Señor, un espíritu que reconozca su necesidad espiritual, que reconozca su situación espiritual, y que abran su corazón para que tú puedas obrar en ellos y tú puedas darles la revelación que nosotros ya hemos recibido. Manifiéstate sobre aquellos, Señor, que tal vez escucharon este mensaje y que todavía no se han decidido por tener un encuentro personal contigo, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos la honra y la alabanza, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Los esperamos el día de mañana. Mañana vamos a seguir reflexionando acerca de este mismo mensaje, pero con otra forma de ver las cosas y tratar de entender cuál es el concepto que tiene la gente de Jesús, sobre todo el pueblo judío. Dios les bendiga.